Muy buenas tardes. Fíjense en el siguiente gráfico que nos muestra la caída que están teniendo los precios desde el punto de vista del productor en Estados Unidos, el conocido dato de PPI. Hace unos días conocíamos ese dato de CPI desde el punto de vista del consumidor, los precios desde el punto de vista del consumidor en Estados Unidos que salían en línea con lo esperado. Bueno, pues el dato de PPI sigue mostrando que en términos interanuales la inflación cada vez es menor, en este caso nos situamos en el PPI en el 6,2% de cambio anual, y si miramos en términos mensuales vemos caída de precios en los precios del productor. Fíjense, una caída del menos 0,5% en este mes. Si en cambio miramos la medida subyacente, que es esa medida donde excluimos las cosas más volátiles como pueden ser comida y energía, pues vemos que incrementa en el mes un 0,1. Pero aún así es un dato que muestra cómo los precios ya están aflojando, cómo los precios están cayendo, sobre todo si miramos en términos intermensuales desde el punto de vista del productor. Fíjense en este diferencial que lo que hacemos es restar el CPI, coger el CPI y restarle el PPI para ver la diferencia. Normalmente el PPI durante todos los últimos meses había estado por encima del dato de inflación del consumidor. Bueno, pues ahora es al revés. Ahora que el PPI en términos interanuales ha caído al 6,2%, se encuentra por debajo del cambio anual en el CPI, en la inflación del consumidor. ¿Eso qué quiere decir? Pues que posiblemente se esté aflojando la presión para las empresas en cuanto a los márgenes. Cuando el PPI estaba por encima del CPI, lo que ocurría es que las empresas tienen mayores costes que lo que tienen los consumidores, mayor incremento de costes. Lo que tienen que ir redirigiendo para mantener esos márgenes, van redirigiendo ese coste a los consumidores y lo trasladan. ¿Qué pasa ahora? Que como por fin el PPI está por debajo de la inflación del consumidor, posiblemente estas empresas ya no tengan que seguir trasladando costes al consumidor y los márgenes puedan empezar a mantenerse y no contraerse tanto o verse así tan afectados. La primera reacción de las bolsas al conocer este dato de PPI del mes de diciembre, que ya confirma ese dato que veíamos de inflación del consumidor también, ha sido una bajada en los intereses de los bonos, descontando que posiblemente la Fed ya esté cerca de terminar ese trabajo para el año 2023, una caída del interés del bono a 10 años que cae hasta el 3,4% aproximadamente. Una caída también del dólar, descontando por tanto que estos intereses no van a incrementar muchísimo más, y una subida de los mercados, por así decirlo, celebrando esta caída de los precios del productor. Aún así, tengan en cuenta que también hemos tenido datos industriales, datos retail, que no han sido del todo buenos y a lo mejor por ello estamos viendo caída en los precios, ¿no? Porque también está frenando lo que es la producción y la demanda.